entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Consideremos la lección número 11 de la guía de estudio de la Biblia con el detenimiento típico de un maestro que quiere edificar el cuerpo de Cristo. No olvides revisar en la descripción de nuestro programa los diferentes links que tienen: mi bosquejo de la lección con mis notas personales, diferentes audios en plataformas para Android y iPhone y por supuesto el voto de unidad que hemos estado repitiendo durante todo el trimestre. Conversemos con nuestra clase acerca de este punto. Repitamos con ellos: no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista u otras que puedan sumarse en el futuro impidan jamás mi unidad con la Iglesia de Dios, su pueblo remanente. Y ahora los invito a que tomemos los esquís y nos lancemos en nuestro análisis de la lección de esta semana. Cuando puedan, abran su folleto de maestros en la página 132, donde encontraremos El sábado enseñaré. Precisamente una de las cosas más importantes que nosotros debemos revisar son los objetivos, donde encontraremos lo que debemos dejar en la mente, el corazón y las manos de nuestros alumnos. Iniciando ahora el ciclo del aprendizaje, permítanme compartir con ustedes lo que algunos textos vía WhatsApp me han hecho saber, que me han alegrado muchísimo el corazón. Se trata de algunos maestros para quienes el abordar la lección con la clase día por día ha sido ya un asunto resuelto y cosa del pasado, porque han logrado establecer de manera correcta el ciclo del aprendizaje. Recordemos brevemente en qué consiste el ciclo del aprendizaje. Resalta la importancia de la lección con motiva. Toca las partes clave con explora. Intégralas en la vida de tus alumnos con aplica e invítalos a compartirla con otros con crea. A manera de primicia, permíteme compartirte que el próximo trimestre la escuela sabática va a estar de infarto porque estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Demos comienzo ahora al ciclo del aprendizaje con la primera de sus fases, que es motiva, que consiste en tres cosas básicamente. Introduces la lección, resaltas su importancia y creas el ambiente apropiado para compartirla con otros. Y te podrás estar preguntando cómo puedo lograr todo esto. Pues en realidad es muy fácil. Por ahí, por la página 133 de tu folleto de maestros, encontrarás el subtítulo Diálogo Inicial, el cual a través de un relato nos permitirá abarcar todas estas cosas de manera muy sencilla. El relato del diálogo inicial nos habla de un individuo que estaba recogiendo hongos silvestres. Tenía alguna idea de cómo hacer la diferencia entre los comestibles y los venenosos. Sin embargo, tenía en su mente el hecho de hacerlos ver por un experto antes de consumirlos. Sin embargo, cuando llegó a su casa, pensó que no tenía suficiente tiempo y, basado en su criterio, decidió cocinar los hongos y comerlos. Unas 8 horas después, el individuo comenzó a presentar síntomas de envenenamiento y cuando lo llevaron al hospital encontraron que sus riñones e hígado estaban gravemente dañados porque este hongo particularmente pertenecía a una especie muy venenosa. Por la gracia de Dios, este individuo no murió. Sin embargo, esta historia nos permite hacer una conexión fabulosa con nuestra lección de esta semana. Dile a tu clase que así como casi le cuesta la vida a este individuo por no saber la diferencia entre un vegetal comestible y uno venenoso, así también nosotros no distinguir correctamente entre el sistema de adoración correcto y el falso nos puede costar incluso la vida eterna.
Con esto ya está todo listo para pasar a la siguiente fase del ciclo del aprendizaje, que es Explora. Pero antes de esto, permíteme decirte algo. Si por alguna razón no tienes el folleto de maestros, mira en uno de los links de la descripción de este programa, en donde tú encontrarás un enlace que te permitirá ir a un sitio donde lo puedes descargar en formato PDF. Y ahora sí pasemos a la segunda fase del ciclo del aprendizaje. ¿En qué consiste Explora? ¿Cuál es su esencia? Muy sencillo, es destacar los puntos más importantes de la lección. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo los encuentro y de qué manera los destaco? Una vez más, es muy fácil. Utiliza una herramienta que se llama el comentario de la Biblia, que en esta lección está en la página 133. En esta ocasión vamos a encontrar dos puntos destacables en la lección de la semana. El primero de ellos lo llamamos la naturaleza de la adoración y vamos ahí, dentro de este punto, a revisar tres cosas. Básicamente son tres preguntas. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Y en qué consiste? Vayamos a la primera parte. ¿Qué es la adoración? Hazle esta pregunta a los miembros de la clase y después de eso lee con ellos en el Salmo 29:2 y permíteles a ellos participar en lo que este texto de la Biblia les comunica en cuanto a la definición de la adoración. La palabra de Dios en este texto dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Cuando los miembros de tu clase comiencen a conversar acerca de este punto, muy probablemente alguno de ellos resaltará lo que dice la última parte del primer párrafo de la lección del domingo. Adorar al Señor es darle la gloria y el honor que Él merece. La parte B de este punto es ¿por qué adoramos? Y la respuesta va a salir muy fluida si leemos dos textos claves. El primero de ellos está en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 9 al 11. Léelo de manera detenida con tu clase y después de esto conversen sobre la razón por la cual los cuatro seres vivientes se postran y adoran a aquel que está sentado en el trono. Estoy seguro que la clase de manera rápida va a definir que nosotros adoramos a Dios porque Él es nuestro creador. Pero hay una segunda razón por la cual nosotros adoramos. Esta está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. La palabra de Dios dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Después de leerlo con la clase, conversen sobre la razón por la que los cuatro seres vivientes y ahora los 24 ancianos se postran y adoran al Cordero. La razón también va a surgir de manera muy sencilla. Adoramos a nuestro Dios porque es nuestro Redentor. Y aquí en este primer tema de la naturaleza de la oración vamos a ver el punto C y es ¿cómo adoramos? Por favor, no permitas por nada del mundo que la clase se vaya a desenfocar hablando de formas, formatos o estilos de adoración. Para nada. En lugar de eso, vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 4, versículo 10, que es la respuesta de nuestro Señor Jesús a una de las tentaciones de Satanás en el desierto. El versículo resalta que el Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De esto podemos rescatar tres cosas importantes. Primera, la adoración es exclusiva, debe dedicarse solamente a Dios. En segunda instancia, es libre, no podemos forzar a nadie a que adore. Y en tercer lugar, es continua, ya que es un estilo de vida y no se limita a un horario de cultos. Después de analizar estos tres aspectos, conversa con la clase acerca de lo siguiente: ¿cómo podemos contribuir cada uno de nosotros de manera personal
a que en la iglesia exista un verdadero ambiente de adoración? Comparte con los miembros de tu clase un corto videoclip que estaremos publicando. Lo puedes pedir vía WhatsApp. El objetivo de estos videos cortos es que tú puedas interactuar como maestro, no solamente en el horario del repaso de la lección, sino durante la semana. Al final, cada uno de estos videoclips tienen una pregunta. Esa justamente es la pregunta de la cual nosotros estaremos conversando a lo largo de la lección. Vayamos ahora al segundo punto del estudio de la lección, que es la adoración y el gran conflicto. Durante esta semana no hablamos de adoración solamente en términos generales, la aplicamos a los eventos finales de la historia de este mundo. Centra a tu clase en el triple mensaje angélico leyendo Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, y luego conversa con ellos sobre el papel que juega la adoración en cada parte del mensaje que da cada uno de los tres ángeles. Podemos resaltar, por ejemplo, que en el caso del primer ángel se nos habla de Dios como creador, el único que merece adoración, en el día que Él señaló. En segunda instancia, el ángel número 2 nos habla de que Babilonia cayó precisamente por traicionar al único que merece adoración. Y en tercera instancia, el ángel final nos dice de las consecuencias de persistir en un falso sistema de adoración. Como la lección de esta semana nos está hablando acerca de la unidad, puedes preguntarle a la clase de qué manera nos une como iglesia el mensaje de los tres ángeles y permite que la clase pueda conversar al respecto. Recuerda que sobre este punto también estaremos publicando un segundo videoclip que vas a pedir vía WhatsApp. Ahora pasemos a la tercera parte del ciclo, que es aplica. ¿En qué consiste esta fase? Pues sencillamente en ayudarle a los miembros a interiorizar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Como maestro debes recordar que mientras más participe el alumno dando sus opiniones, más profundamente quedará registrada en su mente las enseñanzas de la palabra de Dios. Si tú te la pasas hablando y ellos solo te están escuchando, pues obviamente nos convertiremos en un impedimento para que ellos puedan aplicar a su vida lo que hemos aprendido. Recuerda que nosotros como maestros somos instrumentos de edificación, no impedimentos para la misma. Es por eso que nuestro eslogan es que yo como maestro debo hablar poco, mientras que nuestros alumnos participan mucho. Así que esta es mi propuesta de preguntas abiertas que generan participación. Por supuesto, en el folleto de maestros, por la página 136, también encontrarás algunas más. Pero la primera de mis preguntas es esto. La iglesia primitiva adoraba en el templo y en las casas, y por eso permanecía muy unida. La pregunta es, ¿cómo podemos lograr hoy, en nuestra actualidad, que esto ocurra? La segunda de las preguntas que tengo para ti y los miembros de tu clase es, ¿qué relación existe entre adoración y obediencia? Permite que la clase pueda conversar al respecto, porque la tercera pregunta se relaciona bastante. La pregunta número 3 es, ¿cuál es la diferencia entre adorar a Dios con la mente y hacerlo con el corazón? Y lo último no es una pregunta propiamente dicha, más bien invita a los miembros de la clase a que compartan con los demás cuál ha sido la experiencia de adoración que más los ha impactado en la vida. Y el ciclo del aprendizaje se cierra con CREA, en la que invitas a tus alumnos a compartir con los demás lo que han aprendido de la palabra de Dios. Esto se centra en una actividad que dejamos durante la semana y mi propuesta es la siguiente. Invita a los miembros de tu clase para que el próximo viernes, a la hora de la recepción del sábado, planifiquen con su familia una experiencia significativa de adoración.
Te recomiendo que llames el miércoles a los miembros de tu clase y les recuerdes acerca de esta actividad como para asegurarnos de que se pueda llevar a cabo. Muy bien, ahora concluimos la lección. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos formas. Número 1, podemos leerles a la clase el resumen que está en la lección del viernes. Número 2, podemos compartir con ellos el resumen del sábado enseñaré o diciéndoles algo como lo siguiente. La adoración es un factor de unidad en el pueblo remanente del tiempo del fin. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Para nuestro equipo resulta emocionante poder dejar en tus manos estas herramientas para que como maestro puedas edificar el cuerpo de Cristo. Te enviamos un fuerte abrazo en el Señor. Te recordamos seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.